Hey, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a este tiempo en línea, un domingo más juntos. Gracias por conectarte el día de hoy, desde donde sea que nos acompañas. Queremos darte la bienvenida y decirte que interactúes con nosotros en los comentarios. Hay un equipo que está ahí listo para poder responder. De repente tienes una petición de oración, puedes dejar en los comentarios. Estamos encantados de poder orar por ti. El día de hoy puedes ir preparándote porque vamos a estar estudiando juntos una parte de este pasaje en el que nos encontramos a través del libro de Hebreos, capítulo 11. Puedes traer tu Biblia, puedes traer un cuaderno de apuntes o apuntar en tu celular. Si nos estás mirando desde otra pantalla, a no ser que tú estás mirando en el mismo celular, entonces ahí sí puedes traer un cuaderno de apuntes. Pero estamos contentos de poder, incluso de esta forma, poder compartir la palabra de Dios juntos. Y cuánto anhelamos poder estar verdaderamente, físicamente juntos. Pero por ese tiempo estamos agradecidos de poder participar de estos momentos en casa, con nuestra familia, en la palabra del Señor. El Señor sigue queriendo hablar a nuestros corazones y por eso queremos orar para empezar este tiempo juntos. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar en tu palabra, de poder estudiarla, de poder recibirla. Y hoy día, Señor, queremos pedirte que tú puedas llenar nuestros corazones, hablarnos a través de tu palabra, hacer una operación, una cirugía en nuestro corazón, porque de verdad necesitamos tu intervención en nuestra vida. Háblanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy día estamos en el capítulo 11, estamos abriéndonos paso a través de este Salón de la Fama de la Fe y estamos tomando nuestro tiempo, pues tiempo tenemos, así que estamos estudiando casi literalmente verso a verso, estamos yendo muy lento a través de este pasaje porque hay demasiado para nosotros en este pasaje en el que nos encontramos ahora. El título para nuestro estudio el día de hoy es Nuestro punto de apoyo. Nuestro punto de apoyo. Y vamos a leer los versículos que se encuentran en Hebreos capítulo 11, empezando en el verso 20, del 20 al 22 es el pasaje en el que nos encontramos. Lo voy a leer y después quiero compartirte algunas cosas aquí. Dice, fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de sus hijos o de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Y fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel, saldría de Egipto, incluso cuando les mandó que llevaran sus huesos cuando ellos salieran. ¿Sí? Entonces hemos llegado al ejemplo de estos tres patriarcas del judaísmo, el ejemplo de fe de estos tres patriarcas. Y lo interesante es que dentro de todo lo que se podría decir de ellos, el autor del libro de Hebreos y específicamente el Espíritu Santo ha escogido contarnos acerca de estas experiencias hacia el final de su vida, en el ocaso de su vida. Han pasado muchísimas cosas estos hombres, pero son mencionados aquí en el contexto de las promesas de Dios que aún no habían sido cumplidas, una esperanza aún no realizada. Ese es el contexto de estos tres hombres que se encuentran en este pasaje, en esta subagrupación de los ejemplos que nos da el autor de Hebreos para hablar acerca de lo que significa tener fe en Dios. Y la semana pasada veíamos el ejemplo de Isaac, ahora vamos a hablar acerca de Jacob, que nos es presentado aquí en el verso 21. Voy a leerlo otra vez. Y dice esto, fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Qué increíble el ejemplo. Y no es casualidad que este pasaje se encuentre aquí para hacernos ver estos diferentes aspectos de la fe. En este tiempo son presentados, como te decía, estos hombres hacia el final de su vida, previos a su muerte, y vemos a estos tres como hombres que no miraban hacia atrás, sino que aún miraban hacia adelante. Semanas pasadas dijimos que la fe siempre mira hacia adelante, a la consumación de las promesas de Dios. Y hemos llegado pues al ejemplo de Jacob. Usualmente asociamos a Jacob en nuestra mente con el engañador, el manipulador, ¿no? Y utilizamos estos conceptos porque fue justamente el engaño y la manipulación que marcó mucho de la vida de Jacob. Sin embargo, cuando miramos en el Antiguo Testamento, es curioso que Dios muchas veces se llama, incluso muchas más veces que el Dios de Abraham o el Dios de Isaac, encontramos este título, el Dios de Jacob.
el Dios de Jacob. Lo que es curioso para mí. Me anima mucho esto porque nos muestra que Dios no se avergüenza de nuestras debilidades necesariamente. No se avergüenza Dios de ser asociado con esas partes vergonzosas acerca de nosotros. Es más, específicamente nos dice eso el texto en los versículos anteriores del libro de Hebreos. Y la cosa es que tú y yo tenemos muchas similitudes a Jacob, aunque algunos quizás no lo quieran admitir. Tú y yo nos parecemos a Jacob en algunas cosas y por eso es que este pasaje es tan especial para nosotros. Porque si Dios quiere llamarse el Dios de Jacob, entonces puede llamarse tu Dios también. Hay esperanza para nosotros también. Entonces, ¿sabes? Hay muchos momentos ejemplares acerca de la vida de Jacob que podríamos visitar, pero el Espíritu Santo escogió resaltar este momento específico para mostrarnos su fe al final de su vida, cuando realmente su fe había florecido. Pero el gran problema de Jacob, antes de hablar acerca de los detalles de su vida, es que siempre intentaba echarle una mano a Dios. Siempre le encontramos tratando de ayudar a Dios. Sí, yo sé que tú eres Dios, pero yo necesito ayudarte. Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, ¿no? ¿Has escuchado eso alguna vez? Está seguramente en 2 de Jacob 3:45. No, mentira, no es un versículo bíblico, no existe, porque no está eso en la Biblia. Siempre tratando Jacob de ayudar al Señor, de manipular las circunstancias a su favor, haciendo un trato injusto por la bendición de Esaú, engañando a su padre, etcétera, etcétera. Y ahora en el libro de Génesis encontramos algo curioso. Dios interactúa con estos tres hombres, ¿no? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. Ahora, con Abraham Dios interactúa varias veces, específicamente 7 veces. Dios se le aparece a Abraham y cada una de estas veces Dios estaba retando la fe de Abraham. Estaba animando la fe de Abraham. De hecho, en la Biblia el número 7 representa la plenitud. Es el número de algo perfecto, de algo completo, de un ciclo completo. Entonces Dios estaba haciendo algo completo y pleno a través de la fe de Abraham. Tanto así que su promesa hacia Abraham era que en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. A Isaac tan solo encontramos registrado que Dios se le aparece 2 veces. Y en ambas de estas veces, cuando Dios habla con Isaac, Dios está confirmando con él el pacto que Dios ha hecho con su padre Abraham. ¿Sí? Y lo curioso es que en la Biblia encontramos que Jesús dijo que con 2 o 3 testigos se confirman todas las cosas, ¿no? Se establecen todas las cosas. Y en la antigüedad era así, era como ir al notario, ¿no? Entonces con Isaac Dios estaba ratificando su promesa, que él la cumpliría. Ahora cuando llegamos a Jacob, Dios no se le aparece 7 o 2 veces, Dios se le aparece y trata con Jacob 5 veces en el libro de Génesis. Y hay algunos que dicen que el número 5 en la Biblia es el número de la gracia de Dios. Lo interesante es que cada una de estas veces que Dios trata con Jacob, Dios interviene para traer corrección, disciplina, dirección a Jacob a pesar de sus muchos errores y debilidades. Y para eso vamos a estar leyendo en el libro de Génesis capítulo 48, si quieres saltar ahí rapidito. A Génesis 48 dice algo, dice verso 1, cierto día, no mucho tiempo después, le avisaron a José, a tu padre le queda muy poco tiempo de vida. Entonces José fue a visitarlo y llevó con él a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. ¿No? Entonces, cierto día, dice el texto aquí que hemos leído en este versículo, pero en el tiempo que es mencionado el libro de Hebreos y lo que hace mención aquí en Génesis 48, Jacob y sus hijos habían ido a Egipto y habían vivido en Egipto por varios años. De hecho, en este punto, Jacob le ha hecho jurar a su hijo José que no lo enterraría, o que no lo enterrara, mejor dicho, en Egipto. ¿Sí? Y lo curioso pues es que, Jacob a su anciana edad podía haber sido enterrado en la opulencia de Egipto, pero él prefiere ser enterrado en la tierra prometida, en la tierra de sus padres, en la tierra de Canaán. Podríamos imaginar a Jacob diciéndole a José, llévame a Macpela, a esa cueva que fue comprada por mi abuelo Abraham, donde está mi padre Isaac, o los huesos de mi padre Isaac. Él prefería que sus huesos descansen en la tierra prometida que ser enterrado en toda la opulencia que había en Egipto. José, su hijo, era la segunda persona con más poder en todo Egipto en ese tiempo. Entonces, recursos no le faltaban en ese tiempo, pero él desea ir a
Canaán, a la tierra de Canaán, ¿no? Entonces, me parece interesante esa petición que le encontramos a Jacob haciendo, que lleve sus huesos a la tierra de sus padres, quiere ser enterrado en la tierra prometida. Es como si nos estuviera dando a entender que él pensaba que incluso después de que él se haya ido, él creía que Dios cumpliría su promesa, ¿no? Y es bastante revelador esa petición. Pero aquí, pues encontramos que a José en Egipto vienen y le dicen, tu padre le queda muy poco tiempo de vida, necesitas ir a visitarlo. ¿No? Es un tiempo complicado para José, un tiempo complicado para la familia, ¿verdad? Un tiempo complicado para el mundo, en realidad, en el que se encontraban en ese tiempo. Entonces dice verso 2, cuando llegó José, le dijeron a Jacob que su hijo José había venido a verlo. Entonces Jacob cobró fuerzas, dice, y se incorporó en su cama. Jacob le dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en la aldea de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras: te haré fructífero y te multiplicaré tu descendencia. Haré de ti una multitud de naciones y daré esta tierra de Canaán a tus descendientes como posesión perpetua. Ahora, dice el verso 5, reclamo como hijos míos a estos dos muchachos tuyos, Efraín y Manasés, quienes nacieron aquí en la tierra de Egipto antes de que yo llegara. Ellos serán mis hijos, como lo son Rubén y Simeón, pero cualquier otro hijo que te nazca en el futuro será tuyo y heredará tierra dentro de los límites de los territorios de sus hermanos Efraín y Manasés. Hace mucho tiempo, cuando yo regresaba de Padán Aram, Raquel murió en la tierra de Canaán. Todavía íbamos de viaje y bastante lejos de Efrata, es decir, Belén. Con mucha tristeza la enterré allí junto al camino que va a Efrata. Sí, entonces, este encuentro final de Jacob con su hijo José y con sus nietos ahí presentes, ¿no? Entonces, le cuenta su historia aquí a Jacob a José. Y le dice que Dios se le había aparecido allí en Luz, que también, bueno, que él llamó después Betel, ¿no? Entonces, le cuenta esta historia y le dice que él va a reclamar a sus dos hijos, a Efraín y Manasés, como suyos. Entonces, lo alucinante de esto es que ahora está cambiando a Rubén y a Simeón por sus nietos, ¿no? Y es que ellos dos habían perdido algunos de sus derechos por algunas cosas que habían pasado con ellos. Entonces estaba instituyendo a sus nietos, Efraín y Manasés, como dos patriarcas, ¿no? Los 10 más ellos dos. Entonces él le dice que va a reclamar a sus dos hijos para poder instituirlos como patriarcas de las 12 tribus, ¿no? Porque pues Rubén y Simeón habían perdido algunos de estos derechos a través de algunas cosas que pasaron con ellos. Ahora Efraín y Manasés están delante de la presencia de su abuelo, de Jacob. Y ojo, Efraín y Manasés eran mitad egipcios y mitad judíos, pero ahora estaban siendo presentados delante de su abuelo y él va a orar por ellos, él va a querer bendecirlos. Y entonces el verso 8 dice, Jacob miró a los dos muchachos. ¿Son estos sus hijos?, le preguntó. Sí, le dijo José, estos son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto. Y Jacob dijo, acércalos más a mí para que pueda bendecirlos. Jacob casi había perdido la vista debido a su avanzada edad y apenas podía ver. Entonces José le acercó a los muchachos y Jacob los besó y los abrazó. ¿No? Qué increíble y tierna esta escena, ¿no? Jacob ha estado en Egipto en este punto ya por 17 años y ahora está viendo con sus propios ojos, bueno, está teniendo este encuentro con su hijo José, con sus dos nietos, Efraín y Manasés. Entonces, verso 11, Jacob le dijo a José, nunca pensé que volvería a ver tu rostro, pero ahora Dios me ha permitido ver también a tus hijos. José retiró a los muchachos de las rodillas de su abuelo y se inclinó con el rostro hacia el suelo. Después puso a los muchachos delante de Jacob. Con su mano derecha dirigió a Efraín hacia la mano izquierda de Jacob. Con su mano izquierda puso a Manasés hacia la mano derecha de Jacob. Pero Jacob cruzó los brazos cuando los extendió para poner sus manos sobre las cabezas de los muchachos, es decir, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque él era el menor, y puso su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque él era el hijo mayor. Luego bendijo a José con las siguientes palabras. Entonces lo que está pasando es que está a punto de orar por ellos para bendecirlos, y José, siguiendo las costumbres de su día, pone al hijo mayor, que era Manasés, a la mano derecha de su padre, y pone a Efraín el menor a la mano izquierda.
entonces esperando que sea la bendición de la primogenitura para Manasés, que era el mayor, y para Efraín también. Entonces lo que hace Jacob es que en vez de orar por ellos así, él cruza sus manos, entonces la bendición de la primogenitura se le estaría dando a Efraín, que era el menor, y al revés, ¿no?, de lo que hubiera esperado, lo que hubiera lo normal, digamos, en esos días. Y es similar a lo que pasó con su caso, ¿no?, Jacob y Esaú. Él es el que recibió la primogenitura a través del engaño, ¿verdad? Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Y entonces verso 15 dice: luego bendijo José con las siguientes palabras: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos, que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac, que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. Entonces, esta es la oración que hace, ¿no?, y que dice. Ahora, es increíble lo que presenta aquí Jacob. Nos dice: el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac. Dice en el 15: el Dios que ha sido mi pastor. Ojo, esta es la primera vez que aparece en la Biblia el concepto de Dios como pastor. Estamos bastante familiarizados con ese concepto por Salmo capítulo 23, que vino mucho tiempo después, ¿no? Por las formas en cómo Jesús nos dijo en el Nuevo Testamento: yo soy el buen pastor. Pero esa es la primera vez que aparece la imagen de Dios al ser visto como un pastor, y tiene que ver con Jacob, el engañador, tiene que ver con Jacob, el manipulador, ¿no? Él es el que dice: Dios ha sido mi pastor. El primero que dice esto en la Biblia es esta persona. Y lo segundo dice en el 16: el ángel que me ha salvado de todo mal. Hablando acerca de la presencia de Dios, el ángel de Dios, que me ha salvado de todo mal. Literalmente utiliza una palabra muy interesante aquí en el hebreo antiguo en el que fue escrito el Antiguo Testamento. El ángel que me ha salvado de todo mal. Esa frase salvado de todo mal, o específicamente la palabra salvado, es la palabra goel, que se utilizaría en otros momentos para hablar acerca del redentor de la sangre, ¿verdad? Él era como la persona que se encargaba de redimir a una familia, ¿sí? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque es la primera vez también que aparece el concepto de Dios como redentor, como aquel que nos redime, ¿no? Específicamente la palabra me refiero, ¿no? La palabra redentor es utilizada aquí la primera vez por Jacob para hablar acerca de Dios, tanto como pastor como redentor, ¿verdad? Mi redentor, aquel que me ha rescatado y me ha salvado de todo mal, dice aquí. Me parece curiosísimo que Jacob podía describir a Dios como su pastor y como su redentor. Y como te dije, es la primera vez que aparecen estas palabras aquí en la Biblia, en el libro de Génesis. Entonces, qué increíble, ¿no? Esta bendición con la que bendijo Jacob a sus nietos, que estaba reclamándolos como sus hijos. Entonces, Jacob, su historia es increíble, ¿no? Y vamos a hacer también una pequeña recapitulación de su vida hasta este punto. Porque mirando hacia atrás, hemos dicho que Jacob recibió una palabra especial o una visitación especial de parte de Dios unas 5 veces alrededor de toda su vida. La primera vez, pues, es que después de engañar a su ciego padre, Jacob tiene que huir hacia la tierra de Padán Aram, que era el lugar donde vivía su familia, la familia de su mamá. Estaba escapando de Saúl, que lo quería matar, ¿verdad? Y estaba yendo porque su madre y su padre le habían dicho que vayan y que consiga una esposa allí, porque no querían que se case con las mujeres de Canaán. Entonces estaba yendo hacia la tierra de Padán Aram, y en el camino Dios se le aparece en un sueño, en ese lugar que se llamaba Luz, ¿verdad? Y se le aparece en un sueño y le dice que lo iba a bendecir. Esta es la primera vez que Dios se le aparece a Jacob de esta manera. Y entonces él despierta este sueño y dice: Dios me ha hablado, qué increíble. Llama al lugar, este lugar cambia de nombre, le pone Betel, hace un lugar de conmemoración para ver lo que Dios le había dicho. Entonces se va, llega a la casa de Labán en Padán Aram,
Y ahí su tío le da un poco de su propia medicina, ¿no? Jacob quiere trabajar para poder casarse con una de las hijas de su tío, ¿verdad? Entonces termina Jacob trabajando al final unos 20 años para Labán, después de haber sido engañado por él, ¿no? Conocemos esa historia, pero Dios lo bendijo durante esos 20 años, hasta el punto en el que Labán tuvo envidia de Jacob y Dios se le aparece entonces una segunda vez, diciéndole que regrese a Canaán, que era hora de que regrese. Entonces Jacob sale de la casa de su tío con todos sus bienes y posesiones, y su tío piensa que él está robando, entonces va y lo persigue. Y Jacob se encuentra en el terrible lugar donde tiene a su hermano Esaú por delante, que lo quería matar, y a su tío Labán por detrás, que también lo quería matar porque pensaba que le estaba robando. Entonces, en medio de todo eso, Jacob hace un pacto con Labán, quien lo deja ir. Dice, ok, está bien, ya hemos hecho la tregua, hemos hecho las paces, quiero que vayas. Entonces Jacob diseña todo este plan para poder engatusar nuevamente a Esaú para que le perdone la vida con regalos abundantes que le manda de anticipado, ¿verdad? Pero esa noche, antes de encontrarse con su hermano Esaú, después de todos esos años, Dios se le aparece una tercera vez, y esta vez Jacob lucha con esta aparición. Lucha con Dios literalmente, ¿no? Y hacia el final de la batalla, Jacob no quería dejar ir a este hombre, que luego sabemos es el ángel de Dios o la presencia de Dios, ¿no? Y seguramente lo está agarrando por el tobillo porque le dice, no quiero dejarte ir hasta que no me bendigas. Y Dios le dice a Jacob, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿No? ¿Cuál es tu nombre? Y es curioso porque la última vez que alguien le preguntó eso a Jacob fue su padre, que le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, no Jacob, dijo Esaú, ¿verdad? Dios estaba confrontando ahora a Jacob y él dice, pues Jacob, que significa curiosamente el engañador o el que agarra el tobillo, mientras que agarraba el tobillo de Dios, ¿no? Y Dios le dice, bueno, a partir de ahora te vas a llamar Israel, y él toca su cadera y disloca su cadera, y a partir de ese momento Jacob no pudo volver a caminar sin cojear, sin tener que usar un cayado, un bastón, una vara. Entonces se llama Israel ahora. Dios le cambia de nombre en ese tiempo y le dice que ahora se llama Israel, que significa el que lucha con Dios, o también puede ser traducido el que es gobernado por Dios, quizá más apropiadamente. Entonces regresa de este encuentro en el que Dios ha lidiado con él en privado, ¿verdad? Y se encuentra con Esaú. Y Esaú viene y Dios ha tocado su corazón, y entonces se amistan, se perdonan. Y sin embargo Jacob seguía sospechoso de Esaú. Entonces al final de encontrarse quieren regresar hacia la tierra de su padre, porque habían estado lejos, Saúl lo había salido a encontrar. Y Jacob le dice, no, anda tú y después te alcanzamos porque mira, los chicos están cansados, seguramente tú quieres regresar, tienes cosas que hacer, entonces anda nomás y nosotros vamos a ir detrás de ti. Entonces Saúl dice, ok, se va, y apenas hay la distancia suficiente, Jacob saca la vuelta, Jacob se va para otro lado, ¿no? Y se va hacia otra ciudad. Ahí donde, en esta ciudad a la que huye nuevamente, quizá por esa sospecha, Jacob se encuentra con un hombre, Siquem. Siquem era como que el príncipe o el gobernador de esta pequeña ciudad, que luego tomaría su nombre. Y Siquem, en este lugar pasa algo terrible, algo abominable, y es que Siquem termina violando a la hija de Jacob, a Dina. ¿Sí? Y en retribución, dos de los hermanos de Dina, hijos de Jacob, asesinaron a todos los hombres de esa ciudad. Jacob clama a Dios, ¿no? Diciendo, Señor, ahora todos los pueblos de esta región se nos van a venir encima. Y Dios le habla una vez más y le dice, vete a Betel. Nunca te dije que vengas a este lugar. Anda a Siquem. No, perdón, anda a Betel, ¿no? Entonces Jacob y su familia van hacia Betel. Pero en el camino hacia Betel, su esposa Raquel fallece, dando a luz a su hijo Benjamín. Así es que luego de la muerte de su padre Isaac, Jacob y su familia terminan en Egipto después de varios años. Y después de todo ese tiempo puede llegar a ver a su hijo José, quien él había dado por muerto durante todos estos años. Había sido vendido por sus hermanos, dado por muerto sin haberlo visto todo este tiempo. Pero ahora
no solamente puede ver a su hijo José, quien él había dado por muerto, sino que también puede ver a sus nietos. Qué increíble bendición de poder. Él dijo, yo no pensé que te iba a poder ver, pero no solamente te veo a ti, sino que veo a tus hijos también. Y ora por ellos y los bendice. Y en su bendición Jacob les dice, Dios ha estado conmigo a lo largo de toda mi vida. Dios ha tenido gracia conmigo. Ha corregido todas mis metidas de pata, ¿no? Me ha pastoreado durante todos estos años, ha sido mi redentor, ¿no? Y diciendo eso, se apoya sobre su bastón y adora a Dios. Es lo que vemos ahí en Génesis 48. Después de pronunciar esta bendición, él adoró a Dios. Entonces, qué increíble que él pueda hacer eso al final de su vida, el poder decirle, Dios ha estado conmigo durante todo este tiempo, Dios ha sido mi pastor, Dios ha sido mi redentor, y se apoyó sobre su vara, dice, y adoró, ¿no? Qué increíble. Pues creo que es interesante porque esta vara, ¿no? Este bastón ha sido lo que ha sido el punto de apoyo de Jacob durante todo ese tiempo, a partir de ese momento en el que Dios dislocó su cadera, en esta lucha que tuvo con Dios. Y sabes, creo que todos nosotros tenemos cosas por las que cojeamos. Todos nosotros tenemos debilidades, luchas que hemos tenido con Dios en privado incluso. Pero como Jacob, cuando miramos atrás podemos ver al Dios que ha estado con nosotros en cada paso del camino. Jacob al final de su vida se apoyó sobre su debilidad. Se apoyó sobre su debilidad, porque como Pablo, él aprendió que cuando era débil, entonces era fuerte. Que la gracia de Dios y su poder se perfeccionan en nuestra debilidad. Y esa es la gran lección de la fe de Jacob. Su punto de apoyo para con Dios era su mayor debilidad. Era esa lucha que había tenido con él. Y sabes qué, estoy tan agradecido por el ejemplo de Jacob, porque si hubo esperanza para Jacob, si Dios se llama el Dios de Jacob, entonces hay esperanza para nosotros. Yo no sé, pero te puedes imaginar el tipo de cosas que había pasado Jacob al perder a varios miembros de su familia, al haber pasado por circunstancias horribles. Y yo no sé, pero ¿cuántos de nosotros, verdad, hemos pasado por cosas así? Ahí estás, ¿no? Luchando. ¿Qué nos dice el ejemplo de Jacob a nosotros? Pues ¿cuántos de nosotros hemos tenido problemas con nuestros familiares? ¿Verdad? Problemas con mamá y papá, que quizá no estaban en la misma página, problemas con hermanos que quieren engañarse para apoderarse de la herencia, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido estos problemas? Señor, mi hermano me quiere matar, no entiendo qué está pasando, Señor, ¿por qué está pasando todo esto? O de repente has trabajado por años y tu jefe o tu socio, por no decir tu tío, te engaña, ¿verdad? Y tú dices, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me están haciendo daño? Toda mi vida ha sido problema tras problema tras problema y no te veo. Quizás estás ahí solo, luchando con el Señor. Pero Dios, como a Jacob, de repente te dice que esto no se trata de lo que los demás te han hecho a ti, se trata de lo que yo quiero hacer en ti. Porque no se trata de eso, sino que ¿quién es el dueño de tu vida? ¿Quién es el que gobierna tu corazón? O de repente te enteras que tu hija está embarazada y de un no creyente, ¿verdad? Hay dolor muy fuerte que podemos experimentar en esta vida. O tu hijo de repente asesina a alguien y va a la cárcel o está en drogas. Y pensamos, ¿no? ¿En qué he fallado? ¿En qué he fallado? Y nos carcome el pensamiento. Miramos a nuestros errores y miramos a nuestro pecado y las cosas que pudimos haber hecho mejor. Así que Jacob aquí al final de su vida, mirando hacia atrás, en medio de todas estas terribles circunstancias, podía decir que Dios ha estado conmigo, sustentándome y pastoreándome. No tenía idea en el momento, pero ahora que estoy ciego, porque Jacob se encontraba ciego en ese tiempo, ahora que estoy ciego puedo ver mejor que nunca. Y Jacob se apoya sobre su bastón para adorar. Sí, y entonces nuestra debilidad, ¿verdad? Lo curioso y lo irónico de toda esta historia es que su punto fuerte era su punto débil.
y este era su punto de apoyo, ¿verdad? Encontramos en el ejemplo de Jacob que Dios ha prometido algo a nosotros, que sus promesas son en Jesucristo, sí y amén. A través del ejemplo de Jacob entendemos que la gracia de Dios se trata todo acerca de lo que Dios ha hecho y quiere hacer por nosotros, y no se trata de lo que nosotros podemos hacer por Él o de lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Encontramos que nuestras debilidades pueden convertirse en nuestros puntos de apoyo. Podemos apoyarnos sobre nuestras debilidades para aprender que Dios es fiel, que nunca se trató de nuestras fortalezas, pero siempre se trató de nuestras debilidades, porque es a pesar de que tenemos debilidades, de que somos fallados, de que cometemos errores y pecamos, que Dios desea hacer una obra en nosotros, que Dios nos ha llamado por su nombre, que Dios quiere cambiarnos de nombre también. Y como Pablo en 2 de Corintios, como hemos citado hace un rato, puede decir: en mi debilidad, la gracia de Dios se perfecciona. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y yo no sé cuál es tu debilidad, cuál es tu dolor, cuál es tu queja para con el Señor, pero este tiempo, en este día, quizá puedes mirar atrás y ver que Dios ha estado contigo durante todo este tiempo, durante todos estos años. Y así como ha estado contigo hasta ahora, va a estar contigo hasta el final de tu vida y en la eternidad. Tanto así que Jacob quería que sus huesos sean enterrados en la tierra de la promesa y no en Egipto, porque aún a pesar de que él se hubiera marchado de esta tierra, Dios seguiría cumpliendo con sus promesas. Qué increíble el ejemplo. Así que en donde tú estás, de repente es tu debilidad, tu dolor, tu queja o tu pecado, puedes acercarte a Dios y saber que Jesucristo, Él ha pagado nuestro precio. Él ha muerto en la cruz por nuestros pecados, y entregarle tu vida y tu corazón para que tú también te puedas llamar Israel, gobernado por Dios. Hemos luchado con Dios de repente, pero Él gana. Él ha dislocado algo, caminamos y cojeamos, ¿verdad? Esas debilidades que tenemos con esas luchas que hemos tenido con el Señor son lo que nos da el testimonio de la fidelidad y la misericordia de Dios en nuestra vida. Así que, Señor, en este tiempo venimos a ti en oración para agradecerte por cómo lidias con nosotros en nuestras debilidades, en nuestros errores, cómo no tienes la intención de humillarnos delante de todo el mundo, pero quieres restaurarnos, quieres transformar nuestro corazón. Tratas con nosotros con una abundante misericordia, Señor, y te agradecemos por eso, porque reconocemos que necesitamos esa gracia en nuestra vida, que no lo merecemos, pero aquí estamos. De repente tenemos que apoyarnos sobre ese bastón para poder adorar, pero si lo tenemos que hacer, lo queremos hacer. Porque no requieres nuestra adoración, pero te la damos porque encontramos que has sido misericordioso con nosotros. Y que nuestras debilidades son quizá una de las cosas que más nos empujan a adorarte, a levantar nuestras manos. Cuando nos damos cuenta de que nada de esto se trata de las cosas que merecemos, pero de lo que no merecemos, por tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, por amarnos. Te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.